Bueno, muy buenos días. Para pues, los invitados que están conectados pues, con nosotros en nuestras presentaciones, pues mi nombre es Santiago Mejía López, soy residente de Medicina de Urgencias de segundo año y pues vamos a hablar de este tema de ultrasonografía en emergencias obstétricas, dado pues que yo estoy pues en esta rotación de ginecología obstetricia. Entonces, la ecografía es la modalidad de imagen en la paciente gestante, puesto que se puede realizar a la cabecera de la cama, es rápida y no tiene ningún riesgo conocido para la madre o el feto, ¿cierto? Como los riesgos pues que sí existen en otras modalidades de imagen como las radiografías y las tomografías. Eh, pues inicialmente uno debe seleccionar el transductor dependiendo de la vía que vaya a utilizar para la obtención de la imagen. Se utiliza el transductor curvo, que tiene, pues, tiene una imagen entre 2 y 5 MHz, que es de baja potencia o de baja resolución, para hacer la transabdominal. La idea es que se utilice para evaluar normalmente las alteraciones de la pared uterina y para la valoración de la gestación en el segundo y el tercer trimestre. Mientras que el transductor de la imagen del lado derecho, pues es el transductor intracavitario o transvaginal, este es de mejor resolución, entre 5 y 8 MHz, y la idea es utilizarlo para valorar los anexos eh, y valorar la gestación en el primer trimestre. La imagen que uno se encuentra o la imagen que se toma cuando se coloca transabdominal, pues depende obviamente de la técnica y la técnica pues que describen es colocar el transductor de forma horizontal, pues perdón, de forma transversal, con el indicador hacia el lado derecho de la materna, sobre el pubis, inicialmente en la parte un poquito más caudal del pubis, y eso nos da la imagen que muestran la imagen del lado derecho, perdón, del lado izquierdo de sus pantallas, en donde se ve pues primeramente la vejiga, debajo de ella se observa el útero y pudieran verse los ovarios a ambos lados. La idea es eh, poder hacer un barrido abanicando de arriba hacia abajo y hacia los lados, principalmente hacia la derecha y la izquierda, para poder valorar mejor pues la posición de los ovarios y si podemos, pues si logramos ver alguna anomalía en ellos como tal. Posteriormente se voltea el transductor 90 grados con el indicador hacia la cabecera, encontrando pues esta valoración del útero, esta valoración pues de la pelvis, que nos permite ver la vejiga en la parte superior e inferior, o sea, del lado derecho de la imagen en el ecógrafo, el útero, y por debajo de él nos permite ver el fondo de saco de Douglas, en el cual pudiéramos ver líquido libre en algunas de las patologías. La idea pues es también hacer un abanicar hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, pues para lograr la visualización de todos los órganos pélvicos. El endocavitario, pues como su nombre lo indica, es intravaginal. La idea es que la paciente esté en posición de litotomía con la vejiga vacía. Ah, bueno, algo importante de lo que les quería decir previamente era que en esta, cuando es transabdominal, tener la vejiga llena, pues mejora la ventana acústica y entonces nos permite ver más los hallazgos de los órganos pélvicos, entonces se recomienda que se haga con la vejiga llena. Esta, por el contrario, se recomienda que se haga con la vejiga vacía por el hecho de que la vejiga pues nos va a traccionar o nos va a llevar el cuerpo uterino hacia la parte posterior, hacia la parte posterior y caudal y cefálica de la paciente, disminuyendo pues como la correcta visualización, y es allí en ese momento pues que deberíamos solicitarle a la paciente que
se realice, pues que haya evacuado la vejiga para poder mejorar la posición del útero y poder visualizarlo mejor. Se debe realizar una introducción lenta, dado que la distancia para encontrar pues, los órganos es diferente en cada una de las mujeres y pues eso hace que debamos pues como introducir el aparato con cautela para ir visualizando fácilmente las estructuras pélvicas. Generalmente se hace una vista sagital de la pelvis y la idea es encontrar la franja endometrial, que es esta lineecita, esta línea que les voy a mostrar acá. La franja endometrial, que sería esta linecita que vemos acá, y ese sería como el centro de la imagen, y de allí es donde vamos a proceder a abanicar hacia arriba y hacia abajo para poder mirar más hacia el fondo o más hacia el cervix, que estaría en la parte derecha de nuestra pantalla, como lo vemos acá, y del lado de acá, y el fondo estaría más hacia la parte izquierda de nuestra pantalla. Eh, eh, para ver en ese sentido, para ver también los anexos, pues vamos a abanicar de izquierda a derecha eh, para poder pues, visualizar estas estructuras. Se debe girar el marcador hacia el lado derecho, eso nos va a proporcionar una vista coronal o transversa, o sea, teniendo esta visualización de la franja endometrial, vamos a hacer una rotación en forma contraria a las manecillas del reloj, de forma que el indicador o el puntero del transductor quede hacia el lado derecho de la paciente. Seguimos viendo entonces la franja endometrial en todo el centro, como les estoy mostrando, y allí pues vamos a tener una vista de todo el útero de forma coronal, y también vamos a poder visualizar ambos ovarios. Se abanica de forma anteroposterior para poder visualizar toda la anatomía, y pues se debe hacer una angulación de 45 grados aproximadamente hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo para poder visualizar los ovarios. Esta sería pues como la imagen de los ovarios. En esa imagen de ese ovario, donde nos muestran el ovario derecho, pues es una imagen que reconocen como una galleta con chispas de chocolate. Esa es pues como la descripción, digámoslo así, coloquial de la imagen como tal. Entonces, ¿para qué utilizamos inicialmente la ecografía en las pacientes gestantes? Pues inicialmente para saber si evidentemente la paciente está en embarazo o no. El objetivo en el primer trimestre entonces es confirmar que hay un embarazo y que ese embarazo es intrauterino y viable. El primer hallazgo definitivo de embarazo entonces que describen en la literatura es encontrar el saco gestacional dentro de la cavidad uterina, lleno de líquido, y se encuentra pues un saco con un borde hiperecoico, como se ve en la imagen. Este hallazgo es el primer hallazgo definitivo de embarazo y se encuentra aproximadamente a la cuarta semana de gestación. Posteriormente, a la quinta semana podemos encontrar una estructura llamada el saco vitelino, que es este circulito de adentro. Pues el circulito, además, esta imagen hiperecoica redondeada, que se observa cuando el saco gestacional mide por lo menos 10 milímetros, y que es la primera estructura que sugiere que esto es un embarazo viable, ¿cierto? O sea, que ahí va a haber un feto que va a alimentarse de ese saco vitelino, pues como tal. A la sexta, esto es a la quinta semana. A la sexta semana se logra ver el polo fetal, que está indicado acá con la flecha, que es pues como el primer esbozo del feto y está adyacente al saco vitelino. Pudiera con transductores de alta resolución y con un poco de zoom en la imagen, pudiera encontrarse la embriocardia a la sexta semana entonces en esta imagen. Además de ello, pues vamos a encontrar más adelante, hacia la semana 7, el botón cefálico, ¿cierto? Miren acá, continuamos con el saco vitelino,
encontramos el botón cefálico y además de eso, a la semana 8 podemos encontrar el saco amniótico, que es esta otra linecita, que es ya lo que diferencia las membranas ovulares desde la semana 8. Entonces, este sería pues como la línea de vida o la línea de tiempo que transcurre encontrando un embarazo que progresa normalmente, ¿cierto? La primera patología, entonces, la que por la que consultan las pacientes al servicio de urgencias en el primer trimestre y por la cual está indicada la realización de una ecografía, entonces es la amenaza de aborto o el aborto espontáneo. Se define como una pérdida de antes de la semana 20. Se estima que una tasa de entre 15 al 50% de las gestaciones del primer trimestre y el 80% está asociado a anomalías genéticas. Hay unas definiciones muy específicas y es encontrar un saco gestacional de por lo menos 20 milímetros que no tenga embrión o que no tenga saco vitelino. Además de eso, un embrión con botón cefálico de por lo menos 5 centímetros, de 5 milímetros, que no tenga embriocardia, o un saco gestacional que crece menos de 0.6 milímetros a la semana, y eso pues ya estamos hablando de hacer un seguimiento ecográfico cada semana para definir si la paciente tiene un aborto espontáneo o no. Obviamente pues esas decisiones se toman desde el punto de vista clínico con pacientes digámoslo así, estables y sin sangrado abundante. El diagnóstico realmente, inicialmente se hace desde el punto de vista clínico, se presenta pues con pacientes con abundante sangrado vaginal y al examen físico pues uno con el tacto vaginal puede definir si tiene el cervix abierto o cerrado. El cervix abierto hablaría de una aborto completo y el cervix cerrado pues con una gran probabilidad de retención de restos ovulares y otros productos de la gestación que sugerirían pues un manejo, un abordaje obstétrico más avanzado. Pero entonces, además de la clínica, también los hallazgos ecográficos nos pueden ayudar. Principalmente se observa una masa intrauterina ecomixta móvil que demuestra una vascularización aumentada en el Doppler, que puede ser mixta, venosa y arterial, ¿cierto? Pues por ese componente, pues se puede encontrar adentro saco gestacional con o sin embrión y con otras estructuras, pero sin vitalidad y con los criterios que ya les mencioné. Inicialmente esto sería, encontrar eso sería un aborto retenido o incompleto, mientras que en un aborto completo, pues lo que se encuentra será la cavidad endometrial vacía o de pronto la decidua endometrial, que es pues como una capa hiperecoica, sanguinolenta, pues como que habla de sangre en la cavidad intrauterina. La otra patología bastante común y pues bastante común desde el punto de vista obstétrico y que es la principal causa de muerte materna en el primer trimestre, hablan del 10 al 15%, que se presenta en el 10 al 15% de los embarazos, pues es el embarazo ectópico. Sabemos pues que el embarazo ectópico es una implantación inadecuada en un sitio inadecuado de un óvulo que ya está fecundado. La mayoría de las veces esa implantación se da, pues la mayoría de los embarazos ectópicos son tubáricos, principalmente ampular como se ve en la imagen de la derecha, posteriormente ísmico o intersticial, que es como en la salida de la trompa de falopio de la cavidad endometrial. También puede haber fímbrico, ovárico, un embarazo cervical, que habla pues de altísimo riesgo porque esos embarazos cervicales causan sangrados y probablemente sangrados que pongan en riesgo la vida de la materna. Y además de eso, pues pueden haber embarazos ectópicos intraabdominales, en cavidad abdominal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un embarazo ectópico? Entonces, haber tenido un embarazo ectópico previo, la enfermedad inflamatoria pélvica femenina, la tubectomía, el dispositivo intrauterino y el Mirena, pues que son métodos intrauterinos anticonceptivos, los tratamientos de fertilidad, el tabaquismo y la edad materna avanzada.
Inicialmente las pacientes pues se presentan con dolor abdominal intenso, eh, en muchas ocasiones con signos de irritación peritoneal. Algunas pudieran presentarse con sangrado vaginal, pero pudiera estar ausente y con una beta HCG cuantitativa mayor de 1500 unidades. Eso pues como que engloba el cuadro clínico inicial de la paciente y entonces la idea es realizar una ecografía. Que en general, pues la idea es, pues lo primero que uno busca es encontrar que haya un embarazo intrauterino normal, ¿cierto? Y eso descartaría el diagnóstico en el 90, en más del 90% de las pacientes, a excepción de las mujeres que están en tratamiento de fertilidad, pues que tuvieron tratamiento para la fertilidad, porque en ellas sí puede pasar una cosa que se llama un embarazo heterotópico, que es que tengan un óvulo fecundado o un embarazo creciendo normalmente intrauterino y además de eso tengan otro en una localización ectópica, obviamente con unas características diferentes, como hay una menor irrigación sanguínea, entonces ese embarazo heterotópico va a ser, digámoslo así, que no corresponde a la edad gestacional, porque hay como una restricción del crecimiento como tal, y pues en ese sentido se encontraría en la ecografía pues un embarazo normal intrauterino y también un embarazo anormal en alguna de las otras localizaciones. Hay que diferenciar bien que no vayamos a confundir un saco gestacional intrauterino con una cosa llamada pseudosaco, que es una imagen hipoecoica que está rodeada por una imagen hipoecoica, hiperecoica, irregular y mixta que se asocia con acumulación de líquido, principalmente sangre de la cavidad endometrial y que es secundaria pues como a la decidua de ese endometrio asociada a un embarazo ectópico o a un aborto que principalmente era intrauterino y pues ya se ha perdido. Entonces eh, no podemos digamos, confundir esas dos cosas. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues porque el pseudosaco no tiene esa capa hiperecoica circular que lo define pues como un saco gestacional, como si como si tiene esa capa el saco gestacional normal. El diagnóstico definitivo pues de embarazo ectópico pues se hace con la visualización de un complejo extrauterino. Desafortunadamente eso solamente se puede encontrar en el 30% de los casos, el otro 70% pues no se logra en la ecografía inicial, no se logra visualizar la ubicación de un complejo extrauterino. Eh, Cuando se puede encontrar en ese 30%, pues principalmente se va a encontrar una masa anexial compleja, eh, que se describe principalmente en las ubicaciones tubáricas, se presenta en el 60% de los casos. Eh, Esa masa anexial compleja, pues principalmente pudiera ser una imagen quística con ecos en su interior y con un signo muy específico llamado el signo del anillo tubárico, que se los acabo pues como de resaltar acá, que es como una rosquilla, habla desde el engrosamiento pues de la trompa de falopio como tal. Eh, También se puede encontrar un saco gestacional más estructuras embrionarias en el 20%, inclusive en esas estructuras embrionarias pudiera haber un feto o un embrión, perdón, un embrión con vitalidad fetal, con embriocardia, pero pues la ubicación hace que sea un embarazo no viable, ¿cierto? Y lo otro es encontrar un saco gestacional vacío en el otro 20% de los casos. Ese saco gestacional vacío lo llaman el signo de Bagel, mientras que encontrar el complejo anexial se lo llaman el signo de Blob. Y nuevamente, bueno, y hay que tener presente que normalmente se encuentra en localización diferente al ovario, ¿no es cierto? Ya sabemos que el 70% es tubárico y uno lo diferencia de un embarazo ectópico ovárico por el hecho de que está en una localización diferente o que a pesar de que están adyacentes, si uno pudiera no encontrar
que haya pues como una zona de clivaje entre los tejidos, pues inducirle la movilidad a ese complejo o a esa imagen, pues uno sugiere que se mueva diferente al ovario y entonces pues no dependa directamente de él, ¿cierto? Hay que diferenciar también que esa imagen, cuando uno cree que es un embarazo ectópico ovárico, no estemos haciendo un diagnóstico erróneo por un cuerpo lúteo, ¿cierto? Sabemos que el cuerpo lúteo es una imagen de apariencia quística simple, de pared delgada y menos ecogénica que pues está presente en uno de los dos ovarios de una paciente gestante. Eh, como se ve en la imagen del lado derecho señalizada por la flecha amarilla. ¿Cuáles otros hallazgos podemos encontrar en el paciente con un embarazo ectópico? Entonces, principalmente el hidrosalpinx, que sería esta trompa de falopio pues aumentada de tamaño con una cantidad de líquido importante, o hemoperitoneo encontrado, miren que acá es una vista transabdominal sagital, en donde se logra ver una cantidad de líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Y eso hablaría pues de hemoperitoneo y pues con la implicación clínica de que esta paciente hay que hacerle pues una laparotomía exploratoria para el control quirúrgico, ¿cierto? Esta es otra imagen de cómo se ve el líquido libre en la pelvis en un embarazo ectópico. Las otras ubicaciones, el embarazo intersticial. En el embarazo intersticial, entonces, lo que se ve principalmente es la ubicación del saco gestacional con los productos embrionarios excéntrica y hacia la parte superior del útero. Como ven en la lineecita roja, remarqué una cosa que se llama el manto miometral. Ese manto miometral es como un adelgazamiento del miometrio que se refuerza y se ve como esta imagen lineal hiperecoica, y esto habla de que la ubicación de ese embarazo es pues una ubicación como ya saliendo hacia la trompa, como entre la cavidad uterina y la trompa. El embarazo cervical, entonces encontramos una ubicación excéntrica, ¿cierto? Esta es una imagen tomada transabdominal sagital. Vemos el fondo uterino como tal y vemos que en la parte inferior, en la zona inferior del útero, pues hay un saco gestacional un poco deformado por la anatomía del cervix, pues de la parte baja, y los productos embrionarios como tal. Como ya les había dicho, tiene un alto riesgo de hemorragia mayor que puede poner en riesgo la vida de la madre. Ya pasando, pues, diferente del embarazo ectópico, pues también pudiéramos utilizar la ecografía para el diagnóstico de la hemorragia subcoriónica, que es causa de hemorragia del primer trimestre. Se describe como un hematoma entre la pared uterina y la membrana coriónica. Y que pueda filtrarse a través del canal vaginal y producir sangrado vaginal. Esto aumenta el riesgo de abortos e inclusive aumenta el riesgo de abrupción de placenta en las etapas más avanzadas de la gestación. Ellos dividen el sangrado. Si usted encuentra una imagen hipoecoica, si encuentra una imagen hiperecoica como se ve, por ejemplo, acá en la pantalla, entonces ellos hablan de que es un sangrado agudo, pero si la imagen es hipoecoica, que pudiéramos verla como en esta partecita, como en este vértice donde estaba pegada la placenta, pues uno pudiera decir que es un sangrado subagudo, pues, pues no es nuevo, ¿cierto? Enfermedad trofoblástica gestacional, pues es una proliferación anormal del tejido trofoblástico en las mujeres recientemente embarazadas. Puede ser benigno o maligno. Hay diferentes, digamos, expresiones de la enfermedad: mola hidatidiforme, que puede ser completa o parcial, la mola invasiva, el coriocarcinoma y el tumor trofoblástico del sitio placentario.
Normalmente, pues la parte clínica son síntomas gestacionales que pudieran ser síntomas más fuertes, mujeres con mayor náuseas, mayor vómito, dolor abdominal inespecífico. Posteriormente, pues se presentan con sangrado vaginal abundante y pues los hallazgos son, inicialmente se les hace una beta-HCG que se encuentra excesivamente elevada y con unos hallazgos ecográficos que difieren sobre de la completa, si es una mola hidatidiforme, de la completa y de la parcial. La mola hidatidiforme completa se la describen como un útero demasiado grande para la gestacional, con una masa de ecos mixtos, inicialmente sólida, pero pues como ven tiene unas imágenes quísticas en su interior eh, y que da lugar a una ausencia del feto, mientras que la parcial es una imagen con una placenta grande, con múltiples lesiones quísticas, pero que puede tener estructuras fetales, pero inicialmente con un feto con disminución digámoslo así, con un retardo del crecimiento que no concuerda con la gestacional aparente, y a menudo pues también se presenta ese efecto con múltiples anomalías fenotípicas, ¿cierto? La mola invasiva describe un compromiso del miometrio, o sea, no solamente es esta imagen de la cavidad endometrial, sino que también hay un compromiso de la pared, de la pared muscular del útero, que se puede corroborar en el Doppler encontrando pues flujo mixto dentro de la pared. mm, Sugiere mayor complejidad por el hecho de que su extracción obliga a que se realice una extracción completa del útero como tal. Después de que se hace una extracción, puede ser de una mola invasiva o de una mola hidatidiforme, pues la idea es hacer seguimiento con la beta-HCG por el hecho de que cuando no ha disminuido, sigue alta a las 10 semanas, se debe clasificar entonces como una mola maligna y buscar entonces en ese momento eh, metástasis pulmonares o metástasis vaginales, aunque puede haber metástasis en otros órganos, y así hacer el diagnóstico del coriocarcinoma con grandes complicaciones, que ya sabemos pues que el coriocarcinoma es una patología con una mortalidad bastante alta. Ya pasando entonces del estudio del primer trimestre o de las etapas iniciales de la gestación, la ecografía la describen también como un método diagnóstico para las patologías eh, que pueden amenazar el embarazo en el segundo y el tercer trimestre. Una de ellas es la placenta previa, que es la presencia de tejido placentario en el segmento uterino inferior. El segmento uterino inferior, pues se los muestro en este diagrama del útero, es lo que está en azul claro, y cubre parcial o completamente el orificio cervical interno, y eso pues hace que haya mayores riesgos, pues que haya mayor riesgo de hemorragia y además de eso que haya dificultades en el parto, ¿cierto? Por el hecho de que hay un objeto obstruyendo el canal de salida, y cuando se inicia el parto, pues inicialmente habrá un desprendimiento de placenta, una hemorragia fetal y pues complicaciones para la sobrevida del feto como tal. Los factores de riesgo para tener una placenta previa son tener un antecedente de una placenta previa en otra gestación, antecedentes de cesárea, la edad materna avanzada, una placenta de gran tamaño y las pacientes que fuman. Obviamente la placenta previa es es uno de los diagnósticos diferenciales de la hemorragia del segundo y el tercer trimestre o de la hemorragia anteparto, y entonces pues tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre ha habido una preocupación por el hecho de que inclusive no solamente con la vía eh, con la vía de realización de la ecografía, sino también, por ejemplo, con el tacto vaginal. Si estas pacientes con placenta previa, uno les puede o no hacer tacto vaginal, y si les puede o no hacer ecografía transvaginal. Entonces, este es un estudio pues bastante viejito, pero pues es como lo que hay, del 95, que comparó
la efectividad y la seguridad de la ecografía comparando la vía transabdominal con la vía transvaginal para el diagnóstico de placenta previa. Lo que encontraron ellos realmente fue un grupo solamente de 49 pacienticas y lo que realmente encontraron ellos es que la sensibilidad y el valor predictivo negativo eran iguales en las dos, pero la especificidad sí era bastante diferente. La transabdominal solamente el 20%, mientras que la transvaginal del 70% y obviamente con un valor predictivo positivo, pues bastante diferente para las dos, mostrando que sería mejor realizar una ecografía por vía endocavitaria, digámoslo así, para el diagnóstico preciso de la planta previa. En lo que ellos refieren sobre las complicaciones, ellos no describen ninguna complicación por haber realizado el procedimiento de forma transvaginal. Eh, ¿Qué se puede encontrar? Entonces aquí está una imagen, esta es una imagen transabdominal sagital en donde podemos ver la cabeza fetal, la placenta que está en la cara anterior de digamos, en la pared anterior del útero y que se extiende bastante hasta abajo, hasta el orificio cervical interno y pues aquí nos muestran cuál es el cervix. Aquí entonces estaría obstruyendo. Obviamente hay que tener en cuenta que muchas de las gestaciones en el segundo trimestre pudieran describir una placenta de implantación baja, inclusive una placenta previa, pero que con el crecimiento del último trimestre, pues esta placenta pudiera migrar hacia el tercio superior del útero, ¿cierto? Hasta el segmento superior del útero y ya no ser una placenta previa. Entonces esto generalmente hay que hacerle seguimiento ecográfico, pero sería pues muy importante para nosotros en el servicio de emergencias poder utilizar la ecografía para definir que una paciente que esté en segundo o tercer trimestre con sangrado vaginal pues tenga o no una placenta previa, o sea, esta la causa. La basa previa es una condición pues más o menos parecida, es la inserción del cordón sobre el orificio cervical interno, se asocia pues directamente también a placenta previa y cuando esto se asocia a ruptura de membranas ovulares, causa la hemorragia fetal y la muerte fetal como tal. Es una patología bastante grave. Se la describen en la ecografía entonces como unas estructuras lineales hiperecoicas que cruzan el orificio cervical interno y que se pueden corroborar con el Doppler. Aquí pues vemos esa imagen, les voy a mostrar, acá está la cabeza fetal, aquí pues en esta imagen del Doppler nos están mostrando cómo pasan los vasos sanguíneos del cordón umbilical y en este lado vemos entonces cómo está el cervix y cómo está entonces interponiéndose el cordón umbilical a la presentación fetal, digámoslo así, entre la presentación fetal y el orificio cervical. El abrupto de placenta entonces, otra de las patologías bastante graves eh, del segundo y del tercer trimestre, es el desprendimiento de la placenta, obviamente, de la pared uterina con la conformación de un hematoma. En ese hematoma hay consumo de factores de coagulación tan grave y tan rápido que causa una coagulación intravascular diseminada. Se presenta con dolor abdominal, sangrado en el 80 al 90% y aumento del tono uterino. Lo describen como una palpación, como un útero de roca. Un útero extremadamente hipertónico, pues obviamente que no se asocia a contracciones uterinas. Esta patología es bastante importante porque implica complicaciones maternas y fetales graves, riesgo de choque hemorrágico, parto pretérmino, muerte fetal, infecciones, reacciones transfusionales, porque generalmente estas pacientes hay que transfundirlas, necrosis tubular renal por la hipoperfusión y por el choque, terapia de reemplazo renal, atonía uterina, que lo llaman el útero de Cuvelier, que es un útero que no se contrae, entonces es una paciente que tiene una abrupción de placenta, pierde o no el bebé o tiene el parto y es un útero que no se contrae y generalmente lleva a la necesidad de una histerectomía y además de eso, pues el riesgo de muerte materna. En la ecografía, pues describen
la presencia de una hemorragia retroplacentaria y la evidencia pues de la zona de clivaje o de separación de la placenta de la pared uterina del miometrio. Además de eso, describen coágulos retroplacentarios, acá señalados con la flechita y con la flechita de este lado. Miren que este es bastante sutil. Eh, Se describe también engrosamiento de la placenta de más de 5 centímetros. Se ve en esta imagencita, ellos pues no lo midieron, no nos muestran cómo lo midieron, pero ellos dicen que tenía más de 5 centímetros. Y además de eso, pues la zona del hematoma o la hemorragia, ¿cierto? Aquí vemos también pues una placenta bastante engrosada y un hematoma intraamniótico que se ve pues como una imagen ecomixta por todo el espacio amniótico, digámoslo así. No obstante, pues este estudio del 2016, que es lo más reciente que hay, que evalúa pues como la utilidad de la ecografía para el diagnóstico de abrupcio de placenta, ellos parten no de un supuesto, sino de estudios previos, de estudios más viejitos de los años 90, y ellos dicen que lo más probable es que había sido muy mala la sensibilidad y la utilidad de la ecografía para el diagnóstico de esto en esos momentos, porque los ecógrafos pues no eran de tan buena calidad, y ya pues con el advenimiento de nuevas tecnologías y con mejores aparatos, mejores ecógrafos, pues ellos querían mirar si mejoraba pues la utilidad de la realización de esto. Y lo que ellos encontraron realmente pues es que la sensibilidad es bastante baja, del 57%, o sea, se pierden, uno no es capaz de diagnosticar la mitad de los pacientes. Y eso pues es bastante grave, pues porque hay muchas dificultades para poder hacer el diagnóstico. Y en la tablita de abajo muestran sus resultados con respecto a los resultados de otro estudio antiguo, como del 2004, que muestra más o menos algo parecido, ¿cierto? Una sensibilidad, el otro mostraba una sensibilidad del 28 y del 24, este muestra uno del 57 y un valor predictivo negativo pues del 14%, el otro era del 53%, por lo cual entonces se cree que el estándar diagnóstico para el abrupcio de placenta es el criterio clínico, ¿cierto? Los hallazgos clínicos que ya les demostré, encontrar pues una paciente que empieza con sangrado súbito, dolor abdominal intenso, hipertonía uterina y probablemente con signos de sufrimiento fetal o muerte fetal, ¿cierto? Ausencia de la frecuencia cardíaca fetal o bradicardia fetal sostenida. La ruptura uterina también se presenta más que todo en el tercer trimestre. Es una emergencia obstétrica porque la mortalidad materna y fetal aumentan a partir del minuto 18 y eso ya está pues descrito desde hace bastante tiempo. Se presenta principalmente en pacientes con antecedentes de cirugías uterinas previas, gestación múltiple, y cuando hablan de gestación múltiple es más de tres, o sea, ni siquiera tres, sino más de tres eh, fetos ahí creciendo en ese útero, y en inducción del trabajo de parto, ¿cierto? La oxitocina y el, el, los análogos de las prostaglandinas pues pueden inducir la ruptura uterina. El cuadro clínico incluye bradicardia fetal sostenida, que es el hallazgo más común entre el 80 y el 90%, dolor abdominal súbito y constante en el 60% de los casos. Eh, los hallazgos ecográficos que ellos describen pues incluyen líquido libre en la pelvis, partes fetales, estructuras fetales, el cordón umbilical y la placenta que se encuentran por fuera de la cavidad uterina, principalmente, pero estas descripciones vienen realmente de reportes de casos, no hay estudios grandes, ni siquiera pues cohortes ni sobre este caso, sobre estos hallazgos ecográficos. Eh, el diagnóstico generalmente o el gol estándar diagnóstico serían la resonancia magnética o la tomografía contrastada. Obviamente sin gadolinio, porque el gadolinio pues sí se ha encontrado que es bastante tóxico para los fetos, pero pues puede utilizar cualquier otro contraste. Eh, Otra de las urgencias que puede ser en cualquier trimestre que se presentan las maternas es el dolor abdominal en la paciente gestante,
y es bastante necesario o bastante importante hacer el enfoque con la ecografía, mucho más si podemos hacer pues la ecografía, si podemos buscar otras causas de dolor abdominal diferentes de los hallazgos intrauterinos, pélvicos o anexiales. En la ecografía podemos ver la hidronefrosis bilateral, que es fisiológica y normal de la gestación, generalmente por el aumento del tono uterino, hay compresión de la vejiga y compresión de los ureteres, y esto hace pues que haya algún grado de hidronefrosis, pero como lo vemos en la imagen, el lado B de la imagen muestra que hay una hidronefrosis mayor de el riñón derecho. Y esto nos hace pensar entonces que puede haber alguna otra cosa, y en presencia de dolor abdominal, que puede haber un cálculo obstruyendo el drenaje de la orina por el ureter. También describen que encontrar una hidronefrosis que sea específicamente de la parte proximal del ureter o que inicie en la parte proximal del ureter, pues es bastante diciente de que no es una obstrucción que tenga que ver con la compresión uterina y que hay que buscar pues que no haya un cálculo u otra cosa que pueda estar obstruyendo ese drenaje. Además de eso, pues la búsqueda de la patología biliar principalmente, los cálculos, como ya lo hemos visto antes, un engrosamiento de la pared de la vesícula cuando hay colecistitis y la presencia de una imagen hiperecoica redondeada de un cálculo, o si no se ve el cálculo, pues de la sombra acústica que él genera. Ellos en ese artículo, en este artículo en el cual pues yo les presento, ellos hablan de la utilidad también para el diagnóstico de la ecografía, perdón, del diagnóstico ecográfico de la apendicitis. No obstante, pues sabemos que la ecografía tiene un valor limitado para hacer el diagnóstico en estudios de personas, en estudios grandes de personas no gestantes. En el 2005, por ejemplo, hay un metaanálisis, pues eh, una revisión de la literatura, mmm, muestran que la utilidad de la ecografía para el diagnóstico de la apendicitis tiene una sensibilidad alrededor del 85% y una especificidad así del 100%. O sea, si usted la encuentra, pues obviamente si usted encuentra los signos clínicos, los signos ecográficos, pues evidentemente tiene una apendicitis, pero la sensibilidad es del 85%, siendo esta la más alta para hombres delgados y jóvenes. Entonces, con bastante limitación. Y este estudio de Barlon y colaboradores en el 2005, ellos hablan de que para las mujeres gestantes la sensibilidad para apendicitis es del 67%, entonces sería un estudio pues como de baja calidad diagnóstica o de baja que nos ayudaría poco para el diagnóstico de apendicitis en este grupo. Y incluyendo, pues, además de eso, que esta sensibilidad la encontraron excluyendo las pacientes del tercer trimestre, o sea, mucho más difícil cuando el útero pues está más grande. Entonces, en ese sentido, yo pienso que patologías como la ruptura uterina, el abrupto de placenta y la apendicitis o el abdomen agudo, pues necesitarían de otros estudios adicionales diferentes de la ecografía para poder hacer el diagnóstico. Con respecto a eso, pues el Colegio Americano, el American College de Ginecología y Obstetricia, pues sugiere que la tomografía contrastada pudiera ser utilizada en las pacientes gestantes, dado que varios estudios han demostrado que el impacto en el segundo y en el tercer trimestre de la carga de radiación, pues realmente no se ha asociado con alteraciones fetales. Y lo que sí hablan es que no se debería utilizar gadolínio como el medio de contraste de elección por el hecho de que ese sí tiene toxicidad fetal, pero pudiera utilizarse otro tipo de contraste, por ejemplo, yodado o algún otro que nos pueda ayudar para hacer el diagnóstico. Y obviamente, pues ellos hablan de que sea imperativo hacer el diagnóstico. Yo creo que estas patologías, la apendicitis y la ruptura uterina, son patologías que en caso de que la paciente se pueda ser llevada a una imagen, pues sería
muy bueno poderla realizar. Además de eso, pues el trauma en la gestante, ¿cierto? No vamos a negar que desafortunadamente hay una gran prevalencia del maltrato, eh, pues, de toda esta condición social contra la mujer, y pues eso hace que las mujeres pues sean frecuentemente objeto de trauma y de lesiones. Entonces, pues cuando estas maternas se presentan en el servicio, pues la ecografía sigue siendo un método rápido y seguro para detectar el líquido libre intraperitoneal en estas pacientes inestables. Esto nos indicaría que tienen lesión de algún órgano sólido y pues nos indicaría una cirugía emergente, sea siendo el caso, pues dependiendo de lo que determinemos en conjunto con los cirujanos. Y además de eso, pues que tiene un beneficio adicional, y es de poder darle la viabilidad fetal y la posibilidad del desprendimiento de placenta, dicen en este artículo, pero pues ya vimos pues que la sensibilidad es bastante baja. Estamos hablando principalmente del FAST, entonces pues quise revisar algunos estudios sobre la utilidad que tiene. Entonces, este primer estudio publicado en el 2004 habla de la ecografía para el diagnóstico de la lesión intraabdominal en las pacientes embarazadas, y lo que nos muestran es que la sensibilidad es buena en el primer trimestre, ¿cierto? Bastante esperable, pero en el segundo y el tercer trimestre pues es bastante malita. Eh, Sin embargo, ellos hablan de un valor predictivo negativo, pues como de 96%, pero pues con una sensibilidad baja. Y este otro estudio del 2016 sí encontró un poquito mejor una sensibilidad y un valor predictivo positivo del 85 y una especificidad del 97%. Este es un estudio retrospectivo, mientras que el otro era un estudio prospectivo, un estudio de cohortes. Mm, por último, la última pregunta que me quise hacer para esta presentación es, ¿somos los urgentólogos o somos los otros especialistas no obstetras y no radiólogos o los otros médicos entrenados en ecografía personal idóneo entonces para hacer una ecografía en la paciente gestante? Entonces, lo que dice el Colegio Americano de Medicina de Emergencias es, pues sí, al comienzo del embarazo la principal preocupación es el embarazo ectópico. Entonces, para el embarazo ectópico creemos que sí debe haber una indicación de hacer una ecografía, pero ellos realmente no apoyan el uso de la ecografía en la cabecera de la cama por médicos de emergencias o por médicos no ginecólogos o no radiólogos para otras condiciones. Y ellos se basan principalmente en este estudio, que es realmente un metaanálisis que encontró que para ese hecho, para evaluar el embarazo ectópico, pues los médicos de emergencias teníamos una sensibilidad alta, 99%, pero con una especificidad un poco baja para hacer el diagnóstico. Esto fue pues lo que les traje.